El tema que Dios puso en mi corazón cuando hablé con la hermana Esperanza fue sobre nacer, sobre el nacimiento, pero no confundirnos únicamente con lo que es el nacimiento que de pronto se está recordando por tradición, sino lo que significa nacer de nuevo, es decir, lo que es la vida en el espíritu. Eh, es, es un poco denso, traté de que manejáramos como lo más, los términos que más o los que más usamos a nivel de nuestros estudios, porque no es fácil entrar a tratar de comprender, ¿ya? Porque creo que nunca se puede comprender, sino que se puede conocer y aceptar toda esta magnífica obra del poder que tiene el Espíritu Santo. Entonces, nacer de nuevo, estamos hablando de nacer en una vida en el Espíritu. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto es bien importante cuando lo leemos, o sea, podemos recitar el versículo, podemos saberlo, pero es bien importante cuando lo analizamos porque nos habla de estar en Cristo, dice nueva criatura, o sea, definitivamente nos está dando una introducción con un contenido, con un argumento y con una conclusión. No solamente es una frase, decir que somos una nueva criatura, es establecernos, es reedificarnos, es darnos esa convicción de que no somos los mismos y como dijo Anita, la transformación y vamos a seguir en ese proceso de transformación porque nunca es tarde, o sea, no existe edad, no existe tiempo, no existen límites, no existe familia, no existe nada que nos impida crecer, crecer en el espíritu, porque este es un crecimiento que va de adentro hacia afuera. Este no es el crecimiento, hermana, yo soy así de chiquitica, créanme, yo soy así de chiquitica y me tengo que poner unos tacones así de grandototes, como para alcanzar la alacena, pero no se trata de ese crecimiento externo, ni de crecer de así, ni de no, se trata de el Espíritu Santo nos da ese crecimiento que solamente puede dar Él. Nosotros no podemos crecernos, nosotros podemos dejarnos crecer las uñas, por ejemplo, pero no podemos dejar crecer nuestro corazón o nuestro hígado o nuestras cosas internas que siguen siendo físicas, pero que no están en nuestro poder. El crecimiento en el espíritu viene de lo alto y ese crecimiento es interno, invisible, intangible, pero que se hace evidente en nuestros frutos o en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestro manejo del lenguaje, en nuestras actitudes, en nuestras convicciones. Entonces, decir que estar en Cristo, que todas estamos aquí en Cristo, ¿sí o no? Por eso estamos aquí. Y además, pertenecemos a una iglesia que se llama ¿Iglesia de quién? De Cristo. O sea, exactamente. Entonces, no es por gusto, no es solamente un título, porque no podemos estar manejando eso como un título, sino porque tenemos un concepto de pertenencia a eso que nosotros decimos en que nosotros estamos. Entonces, somos nueva criatura. Si estamos en Cristo, de hecho, somos ya una nueva criatura. Y ser una nueva criatura nos da una opción que es dejar todo atrás. O sea, no es que nosotros queremos hacerlo, es que ya está diciendo, las cosas viejas pasaron. O sea, es una frase afirmativa. No están diciendo, las cosas viejas pasaron. O sea, no nos está dando, no nos está dando opciones para decir sí o no, sino que nos está dando una afirmación en donde todas las cosas viejas pasaron. Viejas quiere decir de nuestra vida. Y a partir de ese momento, aquí nos da otra afirmación, dice todas las cosas que vienen, todas las cosas que hay, son hechas nuevas. Y son hechas nuevas porque estamos hablando de que somos unas nuevas criaturas. Esto solamente es como una introducción de lo que viene, porque es como nos está mostrando es cómo ocurre la encarnación de Dios con nosotros. Es prácticamente ese posesionamiento, esa forma en cómo Dios aparece en nuestras vidas.
Miremos cómo fue en Jesús. Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, estamos en Hebreos 9:14. Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. De alguna manera el Espíritu capacitó a Jesucristo para que hiciera lo que hizo en la cruz. O sea, Jesús hizo una vida santa, pero con el poder del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lo capacitó, le dio la fortaleza, lo guió cuando iba al huerto, cuando iba al monte, cuando sanaba, cuando hacía todas sus obras, cuando predicaba, cuando hacía los milagros. Era a través del poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Él no actuaba solo, porque esa Trinidad no se rompió nunca, siempre existió, desde siempre. Desde antes de nacer Jesús ya existía. Entonces, el Espíritu Santo capacita a Jesucristo para que hiciera todo lo que hizo en la cruz. ¿Y qué hace él en la cruz? Él perdona, él ofrece el paraíso, él habla al Padre, a pesar de estar en las condiciones como estaba, él hace todo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la importancia de la encarnación es necesaria tenerla en cuenta para ese plan de salvación. Si el Espíritu no le hubiera dado vida humana a Jesús, las demás obras no tendrían significado que tienen para nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que ese mismo Espíritu Santo es el que encarna en nosotros cuando empezamos a hacer esas nuevas criaturas. Y si Él hizo toda esa obra en Jesús, Él nos dio esa herencia para nosotros y nos dio como consuelo, cuando más adelante veremos el versículo, esa presencia para que nosotros también tuviéramos esa capacidad de buscar y acogernos a ese plan de salvación. Entonces, lo primero es aceptar, no solamente creer, porque yo sé que todas lo creemos, sino aceptar y reconocer el poder del Espíritu en nuestras vidas, del Espíritu de Dios, para poder sacar provecho de ser esas nuevas criaturas. Estoy clara hasta ahí. Yo sé que es un poquito, pero solamente es aceptar que hay una encarnación en nuestras vidas. Hay una presencia en nuestras vidas, no es una imagen, no es una palabra solamente, es algo real. Y es tan real que Jesús nos da ese ejemplo de cómo el Espíritu Santo lo guiaba a él, pero ¿qué hacía Jesús? Jesús lo buscaba. ¿A través de qué? De esa conexión directa, de esa fe perfecta, de ese reconocimiento que todo era posible de hacerlo, todo lo que le había sido encomendado era posible de hacerlo, siempre y cuando él estuviera en esa unión. Entonces ahí es donde viene ese ejemplo para nosotros, o sea, cómo Dios está con nosotros, cómo nosotros recibimos esa presencia o solamente es un pensamiento, porque son dos cosas muy distintas. Pensar, querer y creer, o sea, sentir, pertenecer, es acogernos, me gusta la palabra apropiarnos de esa presencia y eso nos da poder, autoridad, seguridad, confianza en el buen uso de los términos, ¿no? No para hacer lo que no conviene, sino para hacer lo que conviene. Y cuando nosotros nos llenamos de esa seguridad, siempre manejamos, voy a hacer un paréntesis, que en las mujeres suceden muchas situaciones de inseguridad, de falta de toma de decisión, de incertidumbre, eso se llama, en términos generales, eso se llama inseguridad, o sea, no creer realmente si va a poder, no voy a empezar esto, no, pero qué tal que no me salga, no, pero si mejor no, yo mejor espero otro poquito y vamos alargando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza. Cuando nosotros, en términos generales, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra que nos ha sido dada con el propósito de poder ser y ejercer lo que Jesús nos dio a través de la presencia del Espíritu de Dios,
nosotros cambiamos. Ahí es donde nosotros somos nuevas criaturas. No podemos ser nuevas criaturas ahora comportándonos de una manera como actuábamos hace 5 años o 2 años o 3 años cuando no conocíamos o cuando no habíamos crecido, cuando no habíamos estudiado tanto, cuando no habíamos entrado en una conexión más directa, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el sentido de pertenencia, la apropiación de la presencia real del Espíritu en nuestras vidas, tal y como Jesús lo hizo para poder llegar a hacer todo lo que hizo. Y si Él no hace eso como lo hizo, no tuviéramos nosotros la salvación. Entonces, es eso cuando se refiere a la encarnación. Y algo que me llamó mucho la atención y lo traje aquí es que Jesucristo no comienza en la Navidad. Esto a propósito de las fechas en que estamos. Jesús ha existido siempre. En Colosenses 1, 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, no fue después de que todo estaba creado que Jesús vino. No, el nacimiento fue desde antes, Él existía. Se hace visible, físico y todo, por todas las razones que sabemos que fue necesario que viniera al mundo, pero Él ya existía, ¿no? Entonces esto es, por eso dije al principio, es como algo simbólico. Y eso está confirmado cuando en Génesis 1:26 nosotros leemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, sabemos que habló en plural, quiere decir que no estaba actuando solamente el Padre. Ahí ya estaba el Hijo y ahí ya estaba el Espíritu. Entonces, esto nos ayuda a entender que la existencia del Hijo y del Espíritu y del Padre siempre han estado. Jesús dependió del Espíritu, o sea, a pesar de tener esa magnificencia y ese poder y ser el que era, que ya existía desde siempre, Él nos da como ejemplo la dependencia. Hermanas, esto sí quisiera dárselos de regalo en Navidad. Y yo también me lo quiero regalar. Esto, que aprendamos a depender, que no, dejemos de actuar por nuestra propia cuenta. Hermana, no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, no importa cuántas experiencias ella tengamos, no importa qué es nuestra vida física, nuestra vida cotidiana, no importa cuántos logros tengamos, no importa cuánto dinero tengamos, no se trata de eso. La dependencia del Espíritu es necesaria, es indispensable, porque yo lo puedo confirmar solamente por ver lo que Jesús hizo, lo que Jesucristo hizo para nuestra redención desde su nacimiento hasta la ascensión, es decir, en todo el tiempo de encarnación, ¿ya? Porque Jesús cuando nace lo que hace es que se encarna en un ser humano, ¿no? En todo ese proceso de su encarnación fue posible por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no sabemos cómo hubiera sido, porque desde antes de que Él encarna, José lo lleva y lo salva, ¿verdad? Salva a María de toda la persecución que estaba haciendo Herodes y todo lo demás. O sea, desde el principio, en el plan perfecto de nuestro Señor, Él ha dependido del Espíritu Santo. Yo les voy a dejar una tarita y tómenle una foto a la pantalla, porque eso es bien bonito que lo hagamos. Les doy los hechos donde Jesús dependió del Espíritu Santo. Efectuó la muerte expiatoria. Capacitó a Jesús para que predicara y sanara. Yo puse Samara. Espérate, a ver si lo puedo corregir. Es con N. Sanara. Guió a Jesús. Sanó a los enfermos. Efectuó el nacimiento de Jesús. Resucitó a Jesucristo de los muertos. Se identificó visiblemente con Cristo. Todo esto está confirmado en estos versículos. Lucas 3:22, Lucas 4:1, Lucas 4:18
y 19, Lucas 5, 17, Hebreos 9, 14 y Romanos 8, 11. Este ejercicio es importante porque no se trata solamente de oír algo que hizo el Espíritu o que hizo Jesús dependiendo del Espíritu, sino que nos lo confronta con la palabra, que es necesario. Es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, si nosotros vemos, confirmamos, reconocemos que Jesús dependió del Espíritu para poder hacer las obras que hizo. Entonces, hermanas, ¿qué se deja para nosotras? Podemos vivir dependiendo solamente de nuestra opinión, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y no digo que sean malos, no, porque aquí todo el mundo está buscando la santidad. Todas estamos buscando la santidad. Entonces, aun cuando sean los mejores pensamientos desde que nos levantamos hasta a través del sueño y todo lo demás, no es suficiente. No es suficiente porque somos seres carnales, pecadores por naturaleza, por origen, pero con el camino a la santidad. Entonces, lo que les decía de regalo, cada amanecer, cada día, cada cosa por insignificante que sea, pongámoslo siempre con el Espíritu Santo que sea dándonos esa guía, que sea dándonos ese camino, esa señal, que sea haciéndonos el llamado de atención y eso que de pronto dice, ay, tuve una buena idea. No son nuestras buenas ideas, es el Espíritu guiándonos por el camino correcto, ¿no? Entonces, aprender a depender de Jesús, aprender a depender del Espíritu Santo para poder imitar a Jesús tal cual Él lo hizo. Eso nos ayuda, yo vuelvo al nombre del tema, a nacer de nuevo. Nacemos de nuevo cada momento que nosotros decidimos imitar a Jesús. El Espíritu Santo y su presencia, bueno, esto ya lo dije, pero dice, el Espíritu Santo estaba obrando en cada suceso en la encarnación de Jesucristo. Cuando Jesús sanó, venció la tentación, enseñó, oró y soportó su crucifixión, todo se atribuye al poder del Espíritu. Lo que decía, hermana, solo no podía. Él no podía hacerlo, porque él estaba encarnado. Él tenía que estar, él estaba encarnado como un ser humano. Él tenía que estar en esa así, unión perfecta para poder recibir el mensaje. Porque si nosotros no estamos conectados, no estamos escuchando y no estamos entendiendo. Por un momento que nosotros nos desligamos, nosotros empezamos a tomar nuestras propias opiniones. Hermana, quédese una semana sin leer la Biblia y dentro de una semana hablamos. Le echo un cuento. No, me lo echan ustedes a mí. Sin ir más lejos. Todo cambia. Hasta nuestro enfoque cotidiano de la casa. Si alguien deja una llave abierta y nosotros estamos en Cristo, no se le olvidó. Va y cierra la llave y no hay problema y no pasa nada. Pero quédese una semanita sin estar ahí y dejan una llave abierta botando el agua y empieza, oiga, ¿quién dejó? ¿Por qué no puede? O sea, cambia la actitud. No estoy hablando ni siquiera de pecados, de cosas elementales. Pero nuestra vida elemental, nuestra cotidianidad es la que construye nuestra vida real. Ya, no se hace una vida en sociedad, en comunidad laboral, sin tener una vida cotidiana permanente. Entonces, esa vida cotidiana es la que nos va reflejando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro temperamento que fue puesto por Dios en nuestras vidas, se refleja a través de nuestro carácter y nuestra personalidad. Y si estamos en esa conexión perfecta con el Espíritu Santo, pues vamos a ser un poquito mejor cada día imitando a Jesús. Si Él, poderoso Hijo de Dios, la deidad misma, necesitó la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotras? Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A nacer de nuevo, a volver a nacer, Por eso decía, es cada instante, cada momento. En Juan 16, 7, 14, esto está largo, pero esto es muy importante que no lo dejemos pasar, porque dice, teniendo en cuenta el tema, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Espíritu, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, esto es bien importante lo que voy a decir,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos oído, no, pero yo no hago nada malo, no, pero yo soy buena, no, pero es que yo me porto bien? O sea, nosotros nunca reconocemos el pecado como tal, como que es algo de parte de nuestra naturaleza. Solamente cuando estamos con el Espíritu Santo, morando permanentemente, nosotras nos reconocemos en ese pecado, que puede ser de pensamiento, puede ser que ni nos demos cuenta que lo tenemos, pero si dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es porque nosotros lo tenemos. Y no tiene que avergonzarnos. No puede avergonzarnos, porque el avergonzarnos nos llevaría a la negación. Y la negación nos llevaría a la falta de aceptación. Y si no hay aceptación, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay salvación, hermanas. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa parte pecaminosa que hay en nuestras vidas, no es nosotras, es porque el Espíritu Santo nos está dando la convicción de eso con un propósito. El propósito es el plan de salvación, es no tener una muerte eterna, sino dormir para estar después en gozándonos de ese plan perfecto de la vida eterna, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo, que será el Consolador, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el pecado no viene solo, tiene que haber justicia. Para que haya justicia tiene que haber un juicio. Nosotros no podemos perdonarnos nosotras mismos dependiendo de la clase del pecado que se cometa, ¿ya? Si toca solamente mi vida, pues yo me las entiendo con Dios, pero si toca la vida de Anita, creo que me la tengo que entender con Anita y con lo que sigue dependiendo de la intensidad, dependiendo del tamaño del daño que yo le haya hecho a Anita. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás perdió la guerra, la pelea, Satanás está condenado y nosotros, Jesús dio la vida para salvarnos y para quitar ese pecado de nuestras vidas. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu. ¿Quién nos va a llevar a la verdad? ¿Quién nos va a llevar a nacer otra vez? El Espíritu, porque es el único que tiene la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Se los dejo también, hermanas, porque si lo leemos párrafo por párrafo más despacio, lo vamos a disfrutar mejor. Pues que el tiempo nos está llevando deprisa. Dependencia del Espíritu Santo. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, es que ahorita tengo que tomar una decisión difícil. Creo que voy a llamar al Espíritu Santo. Creo que voy a consultar con el Espíritu Santo. O sea, de pronto dice, no, yo para qué lo molesto en una cosa tan sencilla si esto yo lo sé hacer. Y queremos volvemos a hacer cosas por nuestra propia opinión. Ahí no tenemos opción de elegir. Es siempre nuestra dependencia. Entonces, ¿cuándo? Desde nuestro nuevo nacimiento hasta nuestra muerte y resurrección final, al lado de Jesús. Desde nuestro nuevo nacimiento es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Obtenemos cualquier conocimiento por medio de Él. Vivimos en santidad. Servimos con poder solo hasta el punto que Él nos capacite. Cuando se acaba nuestra conexión, de ahí nosotros empezaremos a dar de parte de nosotras, pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Ni es lo perfecto. Porque una cosa es cuando lo hacemos morando el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos ningún interés. A cuando servimos desde nuestras propias fuerzas, porque ahí es donde viene el pensamiento humano. Ah, me conviene, no me conviene, le caigo bien,
le hago favores. Ah, es que fulanita no tiene carro, entonces yo le voy a hacer el favor de llevarla aquí y allá, y aquí ya estoy contando con una aliada. Ah, no, es que sutanita no tiene mercado, entonces yo voy a llevarle mercadito a tales y a tales familias, entonces empezamos por nosotros mismos. Eso no es depender del Espíritu de Dios, eso es hacer obras, y no por obras somos salvos. Nosotros tuvimos a Pablo Escobar, que todo el mundo conoce, o la mayoría, ese personaje, que él ayudaba mucho a los pobres, hizo hasta un barrio, regaló casa, les daba comida, escuela, universidad y todo, pero eso no quiere decir que esas obras que ayudaban a las personas provenían del Espíritu Santo cuando él adquiría los dineros de una manera maquiavélica, ¿no? Entonces son ejemplos que nos ayudan a revisar cuándo nosotros servimos y cuándo actuamos por el poder de Dios, del Espíritu, o por nosotros mismos. ¿Cómo dependemos del Espíritu Santo? Entonces, en 1 Corintios 11:1 nos dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, imitemos a Jesús. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Él imitaba a Jesús. Entonces, nuestra conexión directa, imitar a Jesús para aprender a depender del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está en Gálatas 5:25. Si vivimos por él, andemos por él, porque no podemos ser doble moral. No podemos decir que conocemos, que creemos, predicamos, pero cuando nadie se da cuenta, andamos por nuestra propia cuenta y hacemos lo que Dios abomina. No podemos. Eso no es ser imitadores de Jesús, y eso no es dar testimonio de Jesús. Jesús mismo dijo que enviaría al Espíritu para que estuviera con vosotros y en vosotros. Esa es una promesa, y esas promesas se cumplen, se cumplieron en Juan 14, 16, 17. Él envió al Espíritu para que estuviera con nosotros. Quiere decir que el Espíritu está con nosotros, mora en nosotros, con y en, junto y adentro. O sea, no es la misma palabra. Son preposiciones. No son las mismas. Pareciera. Entonces, con está junto a nosotros y en está dentro de nosotros. Convicción. Necesitamos redención. El Espíritu Santo actúa cuando nos convence de nuestro pecado. Lo dije hace un momento. Si nosotras seguimos pensando que somos santas, repito, buscamos santidad, pero somos pecadoras. Entonces, cuando tenemos esa convicción, es que estamos aceptando el Espíritu Santo que nos está dando esa convicción. Solamente Él nos convence. Todo lo que Jesucristo hizo sería inútil si el Espíritu Santo no nos convenciera de que necesitamos un Salvador. Si nosotros no reconocemos pecado, no necesitamos salvación. ¿Para qué? No hay que ser santa. O sea, no hace sentido. Nosotros necesitamos ser convencidas de esa situación pecaminosa para poder restaurarnos, para que haya ese arrepentimiento, para poder buscar la salvación, para poder reconocer a Jesús como nuestro Salvador. En el relato del nuevo nacimiento, de volver a nacer en Juan 3, bueno, yo creo que todos se acuerdan de eso, cuando Nicodemo va en la noche y le pregunta a Jesús qué necesita, dice, ese relato comienza con que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. El Espíritu Santo nos lo muestra para que haya arrepentimiento, pedido de perdón y recibir la salvación. Entonces, eso tiene un proceso y tiene un orden. Y lo primero es convencimiento. ¿Y quién nos da esa convicción? El Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de redimirnos, de salvarnos. Con el propósito de nosotros saber que somos personas nuevas, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todo de ahora en adelante va a ser diferente. Eso es nacer otra vez. ¿Cuándo tengo convicción de pecado? Ay, hermanos, esta es una buena pregunta y esto va a ser un poquito álgido. ¿Cuándo yo tengo esa convicción? Cuando yo soy descubierto de una falta, de un crimen y soy puesta al descubierto. Cuando Ana me dice, Esmeralda, yo la invité a almorzar y la única persona que entró a mi casa fue usted y a mí se me perdió el anillo de diamantes que tenía ahí
Y entonces, como me veo descubierta, le digo, ay, Anita, qué pena contigo, pero es que yo no sé qué me pasó, yo no lo quería hacer, pero mira, yo lo cogí y no sé qué. Entonces, ahí yo tengo convicción de pecado. Tuve que ser puesta al descubierto. No, cuando la persona es puesta al descubierto es porque no queda otra opción. Cuando hay la convicción de pecado, cuando yo cometo la falta y la llamo y le digo, ve Ana, yo sé qué me pasó, pero aquí está tu prenda, tú la tenías ahí en el comedor y no sé qué pasó, pero yo la agarré y no, yo no soy así, yo no la necesito, perdóname y puedo pasar la vergüenza de este mundo, pero tome, aquí está. O sea, ahí el Espíritu Santo me redarguye. ¿Saben? Cuando uno siente que le habla y le dice, entonces ahí hay convicción. Entonces, hay convicción y hay reconocimiento, pero si yo espero que ser descubierta, quiero decir que no había convicción, porque puedo convivir con ese pecado y seguir pecando hasta que me descubran. Ok, ya lo dije en la segunda. O por el contrario, cuando cometo la falta, aunque nadie lo sepa, lo reconozco, me arrepiento, pido perdón, ahí recibo salvación. Cuando una persona pide perdón porque fue puesta al descubierto de su pecado, no tiene convicción de pecado, no lo tiene claro, no lo tiene claro. Porque si tenemos que esperar hasta que nos descubran, yo le digo una cosa, hermana. ¿Quién puede entrar a su corazón aparte de Dios? ¿Quién puede entrar a su pensamiento aparte? Nadie. Y hay pecados que son del pensamiento. Acuérdese cuando hablan del adulterio, que Jesús dice que no hace falta que esté con la mujer, sino que únicamente la haya deseado con los ojos. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer esa presencia del Espíritu Santo para que esa convicción me redarguya y yo permanentemente esté diciendo, tú en pensamiento equivocado. Eso me lo dijo el Espíritu Santo. Dije palabras que no eran necesarias. Eso me lo dijo el Espíritu Santo. O sea, haciendo esa convicción. Ojo con lo que voy a decir. No estoy tratando de que mantengamos un sentimiento de culpa. Tampoco. No podemos ir a los extremos. Solamente aceptar la presencia del Espíritu Santo para que nos dé esa convicción y Él nos va a llevar. Nosotros no tenemos que leer tanto, solamente tener un corazón lleno de fe y tener la Biblia como referente y una oración que es a través del que nos habla. No tenemos que irnos a tantos libros. Es sencillo. Lo que tiene que haber es honestidad, tiene que haber sinceridad, tiene que haber un deseo verdadero, puro, transparente con el Señor, de reconocer lo que somos para poder hacer esa transformación, para poder buscar nacer otra vez, que es ahí, es donde viene el significado del título. Nacer otra vez es eso, a través de esa convicción, con un propósito de que todas las cosas viejas queden atrás. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La función más importante del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado. De esta manera puede haber justicia y puede haber juicio. Hermanas. Bueno, yo siempre pido perdón porque el hecho de ser abogada, aunque yo digo, si hubiera sabido que la Biblia era tan linda, no hubiera hecho esa carrera tan larga. Pero esto siempre me lleva a lo mismo, justicia y juicio. Hermanas, si hay pecado y no hay justicia y no hay juicio, ahí no está pasando nada. Es necesario que cada una haga sus propias reflexiones, crea solamente a Jesús, tenga como referente la Biblia y haga sus propias concordancias, porque muchas veces empezamos a actuar distinto a como Jesús nos enseñó, solamente por caernos bien entre nosotras mismas. Nosotras tenemos que ser verdaderos reflejos de Jesús. ¿Cuántos enemigos tuvo Jesús? Jesús no le caía bien a todo el mundo.
Jesús tuvo que caerle mal a todos los poderes, a toda la élite. Acuérdense que era solo una guerra política, él fue un revolucionario, era un sistema político que tenía atrapado al mundo, y Jesús trajo la revelación del verdadero rey, de la verdadera forma de vivir, de las verdaderas costumbres, y eso le costó la vida. Pero fue necesario mostrar esa confrontación para nosotras hoy poder buscar nuestra salvación. Bueno, pues no estamos tan lejos de lo que es nuestro deber. Nosotras somos el reflejo de Jesús. Jesús, Dios, nuestro Padre, no tiene pie, no tiene mano, no tiene nada. Nosotros, si no lo referimos a Él, si no lo mostramos a Él, ¿quién lo va a conocer como Él es? Por eso es nuestra responsabilidad tan grande de imitarlo tal y como Él es, en verdad, en justicia, en juicio, en honestidad. No importa cuántas veces nuestra familia no es toda creyente y tenemos los señalamientos y nos confrontamos a nuestra familia, pues qué más nos importa tenernos que confrontar con los demás cuando estamos hablando de pecado, de justicia y de juicio. Las personas pueden callar en su mente al espíritu y no reconocer su pecado y mantenerlo oculto hasta que son descubiertos. Eso no hace mérito. El mérito lo hace el reconocimiento, porque ahí es donde sabemos que tenemos la convicción. Ahí es donde sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero el Espíritu sigue haciendo su obra porque el Padre ama y disciplina a sus hijos. Apocalipsis 3:19, hermanas. Todo lo que Dios dice se cumple. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hemos actuado de manera incorrecta, solamente por desconocimiento o por complicidad o porque ni siquiera lo hemos pensado, pues vámonos a Apocalipsis. Tenemos un Dios Padre que es celoso, que Él cumple promesas, que es supremamente bondadoso, pero que también reprende y castiga. Entonces, nunca leamos los versículos sin contexto. Nunca recortemos aquí y acomodemos allá porque nos conviene, porque es que esa palabra bonita me sirve. No, Jesús murió por mis pecados. Yo puedo seguir pecando, no ve que mis pecados ya están perdonados porque para eso Jesús murió. Eso es lo correcto. Por ahí no es. Es individual. Todo nuestro proceso en la vida en Cristo es individual. Entonces sabemos qué buscamos, sanación o muerte. Cada una decide. Así como la sanidad física implica dolor físico, de la misma manera el camino hacia la restauración espiritual implica que confrontemos nuestra propia culpa y nuestro propio pecado. Duele reconocernos pecadoras, reconocernos que estamos en falta, eso es triste, pero más duele morir y no ir a reconocer la salvación y no tener la vida eterna. Hay una historia que era un hombre que sufría una enfermedad que no le dejaba sentir dolor físico. Esa enfermedad se llama lepra. ¿Sabe? Que el que tiene lepra no le duele porque los pedazos se van cayendo y no tiene dolor. Entonces, históricamente dicen que la lepra le daba era a los pecadores, era una enfermedad. El caso es que como él no sentía y tenía esa enfermedad, se sentía siempre culpable, entonces él se lastimaba, él se hacía heridas, él se golpeaba, él todo eso como una manera de castigarse, y eso lo llevó a la muerte. Eso es como un ejemplo para que nosotros pensemos en una persona que no siente nada frente a su pecado. El que mata 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Sale de la cárcel y sigue cometiendo el crimen. O como nosotros tuvimos en Colombia el monstruo era un señor que vendía paletas. Ay, Anita o alguna colombiana si se acuerda el nombre, Jerovito, me olvidó el señor. Él vendía paletas en un pueblito y los niños se desaparecían. Y era que niños humildes, pobres, pues el tirín, las paletas que tenían la campanita y todo aquello,
Los niños iban detrás de la paleta y él les engañaba y les decía, no, mire, ayúdeme y acompáñeme hasta allí, le doy una paleta. Después de que entraba a los matorrales, los llevaba para darle la paleta, los violaba y los mataba. Y así hasta que lo descubrieron y llevaba 200 niños. Entonces, esa es una persona que no sentía nada. Yo, ay, sí, ese no es súper conocido, pero me violó. Bueno, ¿qué pasa? Él no sentía nada como el señor que se lastimaba los dedos. Quiere decir que uno puede volverse insensible al pecado, insensible al dolor del que sufre. Y puede seguir cometiendo esos mismos pecados sin importarle las consecuencias, hasta que llega un momento en donde muere espiritualmente. O sea, esa persona muere y no va a conocer la vida eterna, y si no la conoce y si no hay reconocimiento del Espíritu Santo, él se daba cuenta que estaba equivocado, él se daba cuenta que estaba haciendo lo malo, pero lo seguía haciendo. ¿Por qué? Por esa misma insensibilidad, porque no le importaba lo que pasaba. Entonces, cuando no reconocemos, cuando no hay convicción, cuando no hay arrepentimiento, cuando esperamos que nos descubran para arrepentirnos y pedir perdón, cuando estamos en todo ese proceso, pasan muchas cosas. Primero, no estamos en una conexión directa con el Padre Celestial, no estamos recibiendo guía, no estamos recibiendo enseñanza, no estamos imitando a Jesús y, bueno, y muchas cosas más, pero al final no vamos a tener ni salvación ni vida eterna. Y se trata de buscar todo lo contrario. Se trata de que identifiquemos qué es lo que nos aleja. Hay muchas cosas que podemos hacer incorrectamente, pero de pronto hay unas más que otras que nos alejan más de la presencia. Voy a decir una clara que me pasa a mí, el enojo. A pesar que tengo un temperamento súper alegre y no sé qué, para mí era mucho decir, es que cuando me enojo, me enojo. No, eso no es de Dios. El enojo, que pareciera que no le hace daño a los demás, pero me hace daño a mí. Si yo no reconozco eso, yo no tengo convicción de pecado, porque el enojo es el paso a la ira. Y después de la ira viene el descontrol. Entonces, no hay pecado chiquito ni grande. El pecado es uno solo. Eso no tiene tabla de valores, dígame, del 1 al 10. No, es una sola. El enojo por cosas sencillas va creciendo. ¿Cuál es la convicción que ha hecho el Espíritu Santo de mí? Reconocer, yo tan alegre que soy, yo no me da cuenta que era tan enojada, ¿no? Y empezar a procesar y a trabajar y a procesar eso. Otro, la paciencia. La paciencia, sí es un fruto del Espíritu que nos mandan a ser pacientes. Y fíjense que no estoy tocando crímenes ajenos. Estoy tocando cositas de nosotras que parecen que, ay no, pero que eso tampoco. Pues sí. La paciencia. ¿Qué pasa con la paciencia? Hay cosas en que tenemos paciencia. Por ejemplo, yo puedo tener paciencia de escuchar a una persona hablar 5 horas, a pesar que no me deja hablar a mí, que me gusta hablar mucho, pero la puedo escuchar. O sea, tengo paciencia, esa paciencia, pero hay otro tipo de paciencia que no tengo. Cuando yo siento que es una persona que no tiene ningún problema, sino que está actuando, haciendo algo y lo hace súper lento, o sea, me irrita. Yo, pero dele rápido, puro, estoy perdiendo tiempo. Y me di cuenta, güey, que tengo intolerancia. Y yo me doy cuenta, yo antes no sabía eso, me doy cuenta que es el Espíritu dándome convicción de pecados que están adentro y que si no los trabajo van a empezar a crecer, no sé cómo van a terminar. Entonces es mejor que empecemos desde ahora a recibir y hablarle y a decirle y saber que Él es una presencia viva, es una presencia real, que Él está con nosotros, que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, que Jesús vino a dejarnos ese regalo tan maravilloso para nosotros poder crecer en Él y vivir en Él y así nacer de nuevo. Hermanas, quedo abierta a las preguntas. Hasta aquí llegó mi mensaje. Pues esto hay mucho que hablar, pero ya me pasé el tiempo. Ay, ay, ay. Tengo que salir de aquí. Está. Gracias. Dios la bendiga, hermana Esperanza. Dios nos dé a todas ese querer de no solo nacer de nuevo, sino dedicar toda nuestra vida a nuestro Señor. En realidad, hermanas, si nos ponemos a pensar en lo que nos
dijo nuestra hermana Esperanza el día de hoy, no tenemos otra cosa que hacer, hermanas, más que entregar nuestra vida a Dios, ser agradecidas y vivir para Él. Vamos a darle el espacio a nuestra hermana Erika, que tiene un canto más que precisamente habla sobre vivir y entregar nuestra vida a nuestro Señor. Adelante, hermana Erika. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, quiero compartir con ustedes este coro que va muy acorde a la clase que comentaba la hermana. Vivimos para el Señor y vamos a transformar nuestra vida hasta que Él nos llame, ¿verdad? Cristo me ayuda por Él a vivir, se llama este coro. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuidas, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspiras valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento te acuerdas de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser.
Amén. Nos quedamos con esta bella promesa que el Señor está con nosotros en cada momento de nuestra vida y hasta la eternidad. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermana Erika. Gracias, hermanas, por estar atentas en esta mañana. Vamos a terminar con esta reunión hasta esta sesión, ¿verdad? Vamos a darle el lugar a la hermana Mecho para que nos dirija la oración por haber terminado con bien nuestra clase, pero no se vaya, hermanas, porque tenemos los anuncios todavía y tenemos los grupos pequeños. Adelante, hermana Mecho. Sí, quiero darle las gracias a la hermana Esmeralda, por confirmar el reinicio de nuestra mente, algo que tenemos pendiente las mujeres de Lorenz. Cada día tenemos que estar como, voy a compararlas, como las máquinas que a veces no quieren funcionar y hay un botoncito que tú le das, sí, reset, y comienza de nuevo. Así es que con el Espíritu Santo en nuestra vida podemos seguir adelante. Vamos a orar, hermanas. Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que están aquí presentes, Señor, que hemos apartado este tiempo para ti, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de la hermana Esmeralda, mi Dios, para que verdaderamente entendamos más todavía qué es nacer de nuevo, Señor. Es ser una nueva persona, Padre, y a veces como humanos, Señor, dejamos que nuestros pensamientos anden vagando y nos cambia la meta que tenemos, Señor. Pero te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre, que tu Hijo vino a este mundo, Señor, para poder darnos salvación, Señor. Gracias que toda su vida, desde que tuvo entendimiento, dependía de ti, de tu Santo Espíritu, Señor, para que lo guiara y lo ayudara a poder realizar a lo que él vino aquí, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Te doy gracias, Padre, también, porque nosotros también podemos, Señor, ser guiados por tu Espíritu, porque él vive en nosotros, Señor. Que nosotros no lo echemos fuera de nosotros, Señor, que seamos obedientes y que hagamos las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Y que en cada decisión en nuestra vida que vamos a tomar, Padre Santo, lo pongamos en tus manos y consultemos contigo, Señor, para que las cosas no nos salgan como Balaam, que me viene a la mente, Señor. Que tú diciéndole que no, siguió insistiendo, Padre. Que pongamos la cosa delante de ti y que aunque veamos la cosa negativa a lo que nosotros queremos, Señor, que te obedezcamos, porque tú sabes mejor que nosotros, Señor. También, Señor, te doy gracias que podemos, podemos venir delante de ti por medio de tu Hijo, Señor, a traerte nuestras peticiones y nuestras dolencias, Señor, nuestros desánimos y todo lo que pasa en nuestra vida física, Padre, y espiritual, Padre. Pidiéndote, Señor, que siempre dejemos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para poder agradarte, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has ayudado en este año, Señor. Gracias por las altas y por las bajas y por el ánimo, Señor, que podemos tener y consolación ayudándonos unas a otras, Señor. Gracias por este chat y todos los chats que tenemos, Señor, en los cuales hemos conocido tantas hermanas preciosas, Señor, que oran por nosotros y nosotros por ellas y que así podemos obtener fuerza, Padre. Gracias por este ejército de hermanas, Señor, que tú nos has dado, Padre. Bendícenos, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que este año entrante podamos ser mejores cristianas, mejores soldados tuyos, Señor, y mejores ejemplos a los que nos rodean. Y esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén. Cambia el corazón
como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.